Esta noche vamos a estudiar cuáles fueron las últimas expresiones de Jesús en la cruz. Lucas capítulo 23, ¿cuáles fueron las últimas frases de Jesús? ¿Sabía usted que en la cruz, cuando Jesús estuvo en la cruz, sucedieron muchos eventos simultáneos? Cuando Jesús estuvo en la cruz pasaron muchas cosas, y dice la Biblia que Jesús tuvo 10 heridas de muerte, pero hoy tuvo varias expresiones de amor, y en cada expresión de lo que Jesús hablaba había algo que él enviaba y él regalaba hacia la tierra. Las horas de Jesús estaban contados cuando iba camino al Gólgota, o el lugar conocido como el Calvario. Las 12 últimas horas de Jesús están resumidas en la Biblia, y una de su expresión que él hizo, Lucas capítulo 23 versos 36, si no me equivoco, es después de todo lo que le habían hecho, azotado, herido. Dice Isaías 53, dice que su rostro quedó desfigurado, pusieron una corona de espinas en su cabeza, y las cosas que él aguantó, el tormento al cual fue sometido. Si usted vio La Pasión de Cristo de Mel Gibson, entonces usted puede tener una idea del tipo de sufrimiento que Jesús pasó por usted. Cuando esa película fue estrenada, me acuerdo que hubieron muchos comentarios y hubieron cartas inclusive que fueron enviadas al Vaticano, donde decía: la película es muy fuerte, no creemos que esa haya sido la realidad. Y muchos pastores de los Estados Unidos salieron dando entrevistas. Hay muchos documentales y muchos de ellos están ahí en YouTube, y decían: lo que Mel Gibson plasmó ahí fue lo más apegado a la realidad, pero nosotros sabemos por los escritos antiguos que hay, por el rollo de Isaías 53 que fue encontrado, que Jesús probablemente no solamente haya padecido eso, sino haya sido aún mayor el tormento al que él fue sometido. Entonces usted puede ver que muchas veces el mundo no tiene una idea de lo que Jesús padeció y pagó por nuestras vidas. Lucas capítulo 23, vamos ahí en Lucas 23. Cuando llegue a Lucas 23, diga: ya estoy en Lucas 23. Lucas 23, vamos a esperar un poquito por todos aquellos que aún no han llegado. Lucas 23, 26 dice, a lo mejor su Biblia tiene un subtítulo que dice: crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Verso 27, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, lloren por vuestros hijos, por sus hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? O en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Se da cuenta que una de las palabras que Jesús dice en San Lucas capítulo 23 verso 34, Jesús está a punto de perecer y él está ya siendo crucificado, y dice la Biblia que también lo crucificaron junto a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Sin embargo, una de las primeras expresiones que Jesús hace antes de partir de este mundo y decir: todo está completado, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El primer mensaje que Jesús te manda a ti y a mí es que el Padre es un Dios que perdona. Antes de irse de este mundo, él ora y le dice a Dios: Padre, en pocas palabras, lo que esta gente me hace, no lo tomes en cuenta, pues ellos no saben ni por quién están siendo dirigidos, ni saben quién soy yo.
ni saben lo que están haciendo, solo siguen órdenes. Sin embargo, Él presenta una vez más a la humanidad. Antes de partir al cielo, presenta a su Padre como el Dios que perdona. Usted tiene que tener en cuenta eso y tiene que saber que si usted está aquí, no es por bueno. No los dé por bueno a muchos de los que estamos aquí todavía. Sin embargo, usted tiene que saber que Dios es un Dios que perdona. No importa qué tan grande sea tu pecado, no importa qué tan grande sea tu maldad, no importa qué tan grande sea tu depresión, tu angustia, lo que estés pasando. Jesús, antes de irse de este mundo, abre sus labios y la primera expresión que Él clama y dice es: quiero presentarle este mundo a mi Padre, pero quiere que lo conozcan como el Dios que perdona todas las cosas. Y Dios nos presenta un Jesús nos presenta a un Dios Padre como el Dios que perdona. ¿Se da cuenta la naturaleza de Jesús? De decir: Señor, no les tomes en cuenta esto, al cabo estos changos no saben ni lo que están haciendo, pero tú que estás en los cielos y perdonas todas las cosas, perdónales. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que no se podía ir de este mundo sin perdonar. Muchos de nosotros se da cuenta lo importante que es para hacer una transición en nuestra vida, perdonar a otros. Muchos de nosotros queremos ser bendecidos, muchos de nosotros queremos ser prosperados, muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga en el trabajo. Pero cuando Dios te dice te voy a poner un poquito del sufrimiento de la cruz de Cristo, tienes que perdonar al compadre, tienes que perdonar a la comadre, tienes que perdonar a aquel que te robó, tienes que perdonar a aquel que te rompió el corazón, tienes que perdonar a aquel que te engañó, tienes que perdonar a los que te hirieron y te lastimaron. ¿Por qué? Porque Jesús estaba a punto de vivir y de hacer una transición en su vida en ese momento. Jesús estaba a punto de Jesús enfrentó dos tipos de muerte. Se lo explico de esta manera brevemente, a ver si no le enredo más. Si no, no se preocupe, luego usted me escribe y yo le saco de la duda. Jesús enfrentó la muerte física y la muerte espiritual. Jesús, antes de ir a la cruz, Él hizo una oración en Getsemaní y oró y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, sin embargo que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe qué dice la traducción del griego? Dice que Jesús estaba angustiado, y estaba tan angustiado que Él se levantó y su único equipo que tenía de amigos eran sus discípulos. Los levantó y les dijo: señores, mi alma está angustiada hasta la muerte, ayúdenme a orar para que mi cuerpo no entre en tentación. En pocas palabras, tengo un mandato de parte del Padre de ir a morir a la cruz. Yo sé lo que significa la cruz, porque Jesús trabajó en la carpintería más de 17 años fabricando cruz para toda la gente griega que estaba en ese tiempo, para Roma. Entonces Él sabía lo que significaba la cruz, y Él dijo: yo no quiero ir a ese lugar, yo conozco lo que le hacen a la gente que cuelgan ahí. Y Él dijo: si yo voy a experimentar eso. Y Él dijo: Padre, una vez más oró: yo te pido que no falle ese cometido, que no falle la orden, que no falle lo que tú me has dicho y la misión que tú me has dado, que es ir a morir en la cruz. Entonces Jesús tuvo que tomar una decisión. Cuando Jesús comenzó a orar y de sus rostros caían gotas que parecían sudor pero grande sangre, era porque Jesús había tomado una decisión. Y Él dijo: si tengo que ir a ese lugar, voy a ir muerto completamente. Mucha gente que Jesús piensa que Jesús murió en la cruz, pero Jesús experimentó la primera muerte en Getsemaní, cuando dijo: tengo que renunciar a mi humanidad y tengo que morir a mi yo, morir a mi voluntad, morir a lo que yo quiero, para que Dios viva dentro de mí, para que haya una esperanza para los de nueva generación, para que haya una esperanza para la familia que nos escucha hoy, para que haya una esperanza para el perdido. Y Jesús tuvo que renunciar y orar porque estaba afligido. Es más, estaba tan afligido
que el Padre le tuvo que enviar dos personajes que la Biblia habla que sus cuerpos nunca fueron enterrados en la tierra: Moisés y Elías. Cuando se transfigura Jesús, aparecen Moisés y Elías. Y hasta ahí los discípulos, ahí sí se levantan. Esos discípulos han de haber sido de nueva generación. Hasta se levantaron cuando vieron los rayos, las centellas, la transfiguración. Ahí sí se levantaron y dijeron: maestro, te está visitando. Aquí está nada más y nada menos que Moisés y Elías. Les hacemos también a ellos un lugarcito, una moradita para que se queden aquí contigo. Y entonces usted ve que Moisés y Elías hablan, y la Biblia no describe qué hacen con Jesús, pero lo animan para ir a la cruz. Y les dicen, ellos animan a Jesús y les dicen: Jesús, tú no te puedes echar para atrás, tú tienes que ir a morir a la cruz. No te preocupes, porque te recordamos que el Padre está contigo, el cielo está contigo, los ángeles están contigo. Si el Padre y el Espíritu Santo están contigo, entonces no te preocupes. Y ellos dijeron: la muerte es un lugar temporal. Y le dijeron, porque Moisés y Elías ya habían pasado por eso, tenían algo que enseñar y compartirle ese aspecto. Entonces Jesús automáticamente dice: yo tengo que ir a morir a la cruz, pero tengo que ir muerto a mi yo, muerto a mi ego, muerto a lo que yo siento, muerto a mis deseos. ¿Para qué? Para poder cumplir el cometido. Entonces hoy en día Jesús experimentó la muerte física y la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque la copa que Jesús oró y dijo: Padre mío, pase de mí esta copa, representaba todo el pecado de la humanidad, todo lo malo del mundo. Entonces a Jesús no le preocupaba morir físicamente, era lo que menos le importaba. Y es a lo que más miedo le tiene la gente hoy. La gente tiene un terror de morirse físicamente, porque dicen: es que una vez que te mueres ya no hay esperanza. ¿Qué pasaría si yo te dijera que cuando te mueres físicamente empieza la vida eterna y empieza una nueva vida que te espera a ti y a mí? Dice su palabra. Y entonces, si recibes a Cristo, viviste con Cristo y haciendo su voluntad, dice la Biblia que van a sonar trompetas y que los ángeles de Dios van a hacer una fila y Jesús mismo va a salir a tu encuentro para recibirte. Pero si rechazaste a Jesús, entonces el cielo va a ser un lugar que tú no vas a poder accesar. No porque Dios sea malo, sino porque tú no quisiste accesarlo. Entonces mucha gente tiene miedo a la muerte física y Jesús no tenía miedo. Jesús, lo que más le dolía y lo que más pensaba era: si tomo de la copa que representa el pecado de toda la humanidad, entonces el Padre me va a tratar como un pecador. Y a Jesús lo que le preocupaba era que si el Padre lo trataba como un pecador, tenía que darle la espalda. Por eso usted ve que muchos de los médicos, miren, hay unos documentales impactantes en la internet de la muerte de Jesús. Véalos más que pueda. Por eso usted va a ver que físicamente Jesús era un hombre muy fuerte, aguantó mucho. Pero hubo un momento que cuando él dijo la última palabra, que fue: consumado es, está pagado todo, dijo Jesús, usted va a ver que él murió rápidamente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que fulminó y acabó con la vida de Jesús es que Jesús dijo: si el Padre me va a tratar como un pecador, porque yo voy a llevar el pecado de toda la humanidad, entonces quiere decir que la relación que tenemos él y yo se va a fracturar. En el cielo, cuando Jesús muere y carga con el pecado de la humanidad, el Padre se levanta de su trono y le da la espalda a Jesús. Por eso Jesús pereció y no pudo subir al cielo, porque llevaba el pecado de la humanidad. Cuando Jesús desciende al infierno, los demonios hicieron fiesta y comenzaron a decir: ¿a quién crees que tenemos hospedado en nuestra suite de lujo aquí del infierno, preparada para muchos que están allá arriba? Entonces yo no quiero que usted se gane una suite allá, yo quiero que usted se la gane arriba. ¿Estamos de acuerdo? Dile de tu lado: ¿dónde quieres tu suite? ¿Arriba o abajo? Dile: ponte las pilas. Entonces, cuando Jesús
cuando Él desciende automáticamente. Le hago toda esta historia y esta película porque son las 12 últimas horas y el momento en que Jesús muere. Automáticamente el infierno lo recibe. El infierno hace una fiesta. El infierno comienza a celebrar y dice: tenemos al Hijo del Rey, tenemos al Hijo de Dios hospedado, porque cargó con todo el pecado de la humanidad y nadie lo pudo salvar. Simultáneamente, mientras Jesús pasó 3 días en el infierno y el Padre le dio la espalda y le dijo: Jesús, a partir de este momento vas solo, y no solamente vas a experimentar la muerte física, sino la muerte también espiritual. Entonces se oyó una voz, dice la Biblia, que clamó y dijo: si el infierno fue diseñado para toda la gente que rechaza a Dios, fue diseñado para los peores pecadores, fue diseñado para el total de pecado. Uno en el cielo preguntó y dijo: ¿quién entonces, si Jesús está ahí, de qué se le acusa? Si la Biblia dice que Jesús nunca pecó, Él llevó el pecado de la humanidad, pero Él como persona y como tal nunca pecó. Entonces no merece estar ahí. Entonces usted ve que el Espíritu Santo, que dice la Biblia que es el Espíritu de Dios, automáticamente llega hasta los lugares más profundos del infierno, rescata a Jesús y lo levanta de la muerte. Y cuando Jesús resucita, le quita las llaves de maldad al enemigo, las llaves que Adán perdió cuando pecó, y entonces sube a la tierra antes de subir al cielo y hace una escala en la tierra. Y es el domingo de resurrección donde usted ve que Él se aparece a varias mujeres, y cuando una de las mujeres lo trata de tocar, por eso le dice: no me toques. Le dice: porque aún no he subido al cielo donde está mi Padre. Entonces usted puede ver cómo hoy Jesús necesitaba hacer una transición muy importante en su vida. De hecho, la transición que Él estaba haciendo era entre la vida espiritual y la muerte eterna. Entonces usted puede ver que Jesús la pasa, y una de las palabras que Él expresa, las primeras palabras, es que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué importante es cuando vamos a hacer una transición, el perdón. Qué importante es cuando nosotros queremos que Dios haga cosas grandes, que podamos ser dignos de perdonar, pero también que sepamos reconocer cuando nosotros tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque es muy fácil muchas veces decir: es que a mí me hirieron, a mí me ofendieron, a mí me hicieron algo. Y hay gente que está legalmente ofendida porque efectivamente sí le hicieron algo. Pero hay mucha gente también que ha hecho muchas cosas y necesita pedir perdón, necesita ponerse a cuentas, no solamente con las personas aquí en la tierra, sino con nuestro Padre en el cielo. Porque la Biblia dice que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en el cielo tampoco nos perdonará. Y una de las primeras expresiones que Él hizo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.